¿Qué tal? Buenos días a todos. Muchísimas gracias por haberse conectado. El día de hoy, el equipo de Cornerstone vamos a estar presentando sobre las buenas prácticas en entrevistas virtuales. Yo soy Mariana Sáenz, profesional de recursos humanos y Key Account Manager en Cornerstone. Y voy a estar presentando con Enori Larrabure, que es una de nuestras consultoras seniors. Hoy en día, en realidad, ¿no? La crisis actual nos ha llevado a tener que emplear diferentes estrategias para adaptarnos y por ello muchas de las entrevistas que antes se dan de manera regular han pasado a tener que manejarse de manera virtual. En Cornerstone, al ser una operación regional y no solo manejar búsquedas locales, sino también búsquedas en otros países de Latinoamérica, búsquedas en otras provincias donde a veces digamos, no es tan fácil acceder, ¿no? Nosotros sí manejamos plataformas virtuales y entrevistas con estas metodologías desde hace muchos años. Entonces hoy día lo que queremos compartirles un poco es cómo lograr que una entrevista, que es a través de una plataforma, pueda manejarse igualmente de manera exitosa, sin perder, digamos, ¿no? Un poco el feeling del candidato y finalmente quién es la persona que estamos entrevistando. Enori va a empezar contándonos un poco. Así es, bueno, muchísimas gracias por la introducción, Mariana. Y buenos días con todos, gracias por atender esta presentación, que si bien tiene el objetivo de realizar sugerencias en cuanto a buenas prácticas en entrevistas virtuales, para aquellas personas dentro del área de recursos humanos e incluso áreas que están solicitando cubrir una determinada vacante, también va a ser muy útil para aquellas personas que nos están escuchando y van a participar, ¿no? Pueden valorar algún cambio o reincorporación en el mercado laboral para conocer esa otra perspectiva, ¿no? La del entrevistador, para que sepa o conozca, ¿no?, qué elementos se van a estar teniendo en consideración para que ellos también puedan preparar adecuadamente su entrevista, ¿no? Por favor, la siguiente diapositiva. Perfecto, ok. Esta presentación entonces va a tener 4 principales objetivos. En primer lugar, estará identificar los objetivos y características de las entrevistas de trabajo online. En segundo lugar, analizar los desafíos y ventajas que pueden implicar entrevistas a distancia. El tercer objetivo, ofrecer pautas que nos ayuden a superar los retos que implica una entrevista virtual. Y en cuarto lugar, compartir mejores prácticas, errores comunes y aprendizajes, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, todo proceso de selección involucra, o podemos comentar que involucra 4 grandes fases, ¿no? En una primera fase se encuentra el momento en el cual un determinado área o división dentro de la organización detecta la necesidad de cubrir una determinada posición, sea por la coyuntura, por nuevos proyectos que pueden estar surgiendo, por reemplazo de alguna posición, y es cuando se debe de definir el perfil del candidato, ¿no? En esta etapa es muy importante que se pueda realizar un trabajo en conjunto entre el área interna que está solicitando esta posición y el área de recursos humanos, fomentando una comunicación bastante fluida para que puedan no solamente realizar especificaciones sobre qué tipo de conocimiento, formación o experiencia requiere la persona para cubrir la posición, sino también para que se pueda saber qué y por qué se está buscando, ¿no? Qué tipo de proyectos se está realizando en esta determinada área, qué quizás procesos de transformación va a estar atravesando, ¿no? Pueda involucrar cambios en el perfil. Por eso es muy recomendable realizar estas actualizaciones en cuanto al perfil cada vez que se solicita realizar esta búsqueda, ¿no? No utilizar el mismo patrón para todas si bien se trata de la misma posición, van a haber coyunturas distintas, por lo tanto es siempre bueno ir actualizando esa, ¿no? Y además nosotros
como una empresa de executive search, ¿no? Cuando apoyamos a las empresas en estas búsquedas, también nos importa mucho ver sobre la cultura de la organización, ¿no? Ver qué tipo de valores guían la actuación de la organización, ya que nos va a ayudar bastante a la hora de definir qué candidato es el idóneo para esa determinada empresa. En una segunda etapa se encuentra, una segunda fase de este proceso de selección, está la investigación del mercado y reclutamiento, ¿no? Que es algo que se debe realizar a profundidad, tanto si lo está realizando de manera directa la empresa, como si se decide buscar el apoyo de una empresa de executive search. Se realiza concretamente nosotros como Cornerstone y Celeste Selection realizamos una búsqueda minuciosa en el mercado también debido al conocimiento que contamos, sabemos qué sectores o qué tipo de empresas han podido llevar a cabo proyectos desafiantes, que han podido fomentar, desarrollar de una manera idónea determinadas habilidades en su personal y por lo tanto sean candidatos con un mayor potencial para ser involucrados en un determinado puesto, ¿no? Para esta etapa también es muy importante que pueda participar el equipo directo, ¿no? por el cual va a trabajar esta posición, porque ellos también conocen el mercado, ¿no? Ellos también pueden realizar recomendaciones y decirnos qué empresa o qué determinado sector puede ser idóneo buscar, ¿no? Debido a los proyectos que están realizando en este momento. También es importante señalar, ¿no? Que a partir de esta segunda fase es donde realizamos este primer contacto con los candidatos, en el cual les comentamos sobre la posición, sobre la empresa, que los invitamos a participar en el proceso de selección, realizar un acompañamiento adecuado, ¿no? Esto es muy importante debido a la experiencia que va a vivir esta persona, ¿no? A lo largo de todo el proceso, es decir, irle comentando sobre en qué fase nos encontramos en el proceso, cuántas etapas más vienen antes de tomar una decisión final, para que la persona también se pueda ir organizando para saber cuándo va a tener una respuesta, ¿no? Esto va a afectar de manera directa y positiva en la imagen que tenga la persona sobre la empresa, aumentando su motivación por incorporarse a esta empresa y siempre tendrá un impacto positivo para la marca empleadora. En tercer lugar, ¿no? En una tercera fase del proceso de selección se encuentra la etapa de evaluación y entrevistas, en la cual nos vamos a centrar en la próxima diapositiva, y ya en una cuarta fase está la etapa final, ¿no? En la cual se decide por qué candidato vamos a optar, ¿no? Vamos a hacerle una oferta laboral y gestionar su próxima incorporación. La siguiente diapositiva, por favor. Ok, bueno, entonces en esta tercera fase, como comentamos, del proceso de selección se encuentra la etapa de evaluación, entrevistas, ¿no? Es importante señalar que la entrevista es una de las herramientas de evaluación, pero no es la única, ¿no? Estuve leyendo algunas preguntas que nos estaban realizando los participantes. No es la única evaluación, sí nos sirve mejor para conocer a la persona o entrar en mayor detalle, pero existen otras herramientas, ¿no? Existen las pruebas psicolaborales, también resolución de casos de negocio, que muchas veces nosotros como Executive Search lo realizamos de manera conjunta con el área interna para poder tocar proyectos o problemáticas específicas de la empresa para ver qué tipo de estrategia podría seguir la persona, ¿no? Y por otro lado también encontramos evaluaciones por competencias, como por ejemplo algunas que utilizamos nosotros con las empresas que apoyamos la prueba Harrison o Hogan, que son mundialmente conocidas y valoradas por la precisión que tiene a la hora evaluar determinadas competencias, ¿no? Además, lo que nos permite este tipo de evaluaciones es poder ajustar qué es lo que estamos buscando, ¿no? Según no solamente el nivel de seniority de la posición, sino también el área de especialización, ¿no? No es lo mismo buscar un gerente de recursos humanos, por ejemplo, que un gerente financiero, ¿no? Cada uno tiene habilidades específicas o requiere de habilidades específicas también por el entorno de cada empresa, por la coyuntura que esté viviendo cada sector, ¿no? Y también es importante señalar que en esta etapa no solamente participan profesionales de recursos humanos, sino también
se involucra, ¿no?, a personas que vayan a trabajar de la mano con la posición que estamos buscando. No solamente puede ser pares del mismo área, sino pueden ser personas con las cuales va a estar trabajando esta persona muy de mano, ¿no? También, por supuesto, el jefe inmediato estará participando en este proceso, así como el director del área en caso de ser una posición senior. Y en este sentido es muy importante alinearse, ¿no?, que todos puedan conocer exactamente cuántas fases del proceso de selección habrá, ¿no?, cuántas etapas, cuántas entrevistas habrá, ya que será información importante a la hora de compartir con los candidatos para que ellos también puedan saber un poco sobre quiénes estarán participando, quiénes los evaluarán. También será parte de la parte de formación, ¿no?, del candidato a la hora de preparar una entrevista. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, a continuación vamos a comentar buenas prácticas, ¿no?, en entrevistas virtuales, cómo preparar y realizar una buena entrevista. No solamente involucra obtener la información que queremos recoger, ¿no?, sobre el candidato, sino también involucra la buena experiencia que va a atravesar el candidato en todo nuestro proceso de selección, como ya lo hemos comentado anteriormente, ¿no? Es muy importante que la persona pueda conocer las fases, que pueda conocer sobre la empresa, que se pueda empapar sobre información de la coyuntura por la cual está atravesando la empresa, e información adicional que se pueda compartir, por supuesto, con el candidato. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, dentro de estas sugerencias, ¿no?, que si bien me gustaría empezar señalando que sugerencias generales, pero obviamente cada entrevista va a tener sus propias particularidades, ¿no? Cada persona es distinta a la otra, cada puesto es distinto a la otra, y es muy recomendable hacer que sea una comunicación fluida, ¿no? No interrumpirlo, no seguir un patrón estricto, sino también ir amoldando un poco las cosas en base a lo que vamos a hacer. En primer lugar está el conocer el que se busca, como ya hemos mencionado, alinearse tanto con el área de recursos humanos como el área interna, conocer qué se está buscando, por qué se está buscando y poder revisar el CV de la persona que se va a entrevistar en detalle previamente a la entrevista, y esto es algo que se le debe recomendar, ¿no?, tanto a los que participarán dentro del área de recursos humanos como el área interna, ¿no? ¿Esto por qué? Porque al revisar en detalle el CV, si bien muchas veces mencionan qué logros ha tenido, en qué proyectos ha estado involucrado, realmente no conocemos qué rol ha ocupado este puesto en ese determinado proyecto, ¿no? Si realmente ha participado o lo ha liderado, ¿no?, efectivamente. También podemos realizar, en casos surjan dudas, por ejemplo, motivos de salida de cada experiencia laboral, ¿no?, u otra información relevante. En segundo lugar, hay que elegir bien, ¿no?, los entrevistadores correctos, no muchos, pero sí los necesarios. Normalmente recomendamos que sean entre 3 y 5 personas los que puedan participar en este proceso, también dependiendo del seniority de la posición que estamos buscando, y que se puedan alinear, ¿no?, previamente, reunirse y poder determinar qué tipo de preguntas se van a realizar. Aquí el área interna puede apoyarse mucho en recursos humanos para ver qué preguntas específicas podrían realizar con el objetivo de tener mayor información, no solamente respecto a los logros a nivel profesional, sino también a nivel en cuanto a competencias, ¿no? ¿Qué preguntas realizar para saber si efectivamente tiene un nivel y estilo de liderazgo que vaya a tener un impacto positivo en nuestro equipo? Por otro lado, se debe de elegir un medio de convocatoria y comunicación con el candidato que sea adecuado, cuidando siempre la experiencia de este, como lo hemos mencionado, ¿no? Estamos en una coyuntura de home office, ¿no?, de realizar entrevistas virtuales que nosotros no lo hemos elegido, y es algo bastante importante de mencionar, ¿no? No es una coyuntura normal de home office. Entonces, es muy importante que las personas tengan esto en cuenta, porque
muchas personas no controlan del todo sus horarios, ¿no? A la hora de realizar home office involucra un mayor nivel de coordinación de reuniones y no siempre todos los candidatos tienen plena disponibilidad para poder realizar una entrevista en caso sea realizado el mismo día, ¿no? Entonces, en este sentido hay que tener una comunicación adecuada con el candidato para conocer su flexibilidad, para conocer su disponibilidad, en este caso poderle brindar un par de opciones para que la persona pueda dedicarle el tiempo necesario y que el factor tiempo no sea algo estresante ni para la persona que está entrevistando ni para el candidato, ¿no? Del mismo modo hay que comunicarle qué medio se va a utilizar para que el candidato también pueda averiguar y en caso de no haberlo utilizado anteriormente, se le pueda brindar el apoyo necesario. Como ya hemos comentado, también se deben de preparar preguntas con antelación, habiendo revisado el CV y el perfil del puesto. También es importante preparar el ambiente correcto, señal de internet, familiarizarse con la plataforma. Siempre en cuanto a recomendaciones, es elegir un lugar adecuado donde en lo posible no vaya a ser interrumpido, ¿no? De preferencia fondo blanco para evitar distracciones, pero como comentaba anteriormente, no estamos en una coyuntura normal, ¿no? Entonces, muchas veces intentamos tener muchas precauciones, pero por alguna urgencia, quizás puede sufrir alguna interrupción por parte de algún miembro de la familia o cualquier factor externo. Lo más recomendable es realizar estas entrevistas de manera natural y gestionar estos imprevistos también de manera natural, ¿no? Que esto no sea un factor vaya a estresar a la persona y por tanto sea un factor que va a perjudicar al momento de ocupar tiempo, ¿no? Pensando en qué pasa si entra mi hijo, qué pasa si entra la mascota, ¿no? Que siempre es bueno tomar las precauciones del caso, pero saberlo llevar de una manera natural en caso ocurra. Luego también es importante obtener información práctica. En este sentido, si bien es bueno dejar que la conversación fluya, no interrumpir al candidato, en caso se estén tocando temas secundarios, quizás ya están tomando tiempo extra, es bueno realizar preguntas que puedan encaminar la comunicación en un sentido que sea útil para ambas partes, ¿no? Que sea eficiente para ambas partes. En otro sentido también es muy importante, ¿no? Escuchar más de lo que uno habla, es fundamental escuchar con atención aquellos comentarios, dificultades que pueda tener la persona, ¿no? Porque siempre nos dará información relevante. Hay que adaptar cada entrevista, como ya comentábamos, no todo candidato va a ser igual al otro, no toda posición será igual a la otra, entonces siempre hay que tomar ciertos ajustes en este sentido. Por otro lado, hay que mantener un control del tiempo y esto es muy importante porque significa respeto, ¿no? Respeto por su tiempo. Esta persona ya seguramente ha agendado, se ha programado para que esto pueda durar aproximadamente entre 45 minutos, máximo una hora, entonces a la hora de realizar esta entrevista virtual tenemos el reloj a la mano, es importante que la persona pueda respetar tanto, ¿no? El tiempo del candidato como la persona que está entrevistando. Y por último lugar siempre hablar sobre la marca de la empresa, ¿no? La cultura organizacional y la marca de la empresa, ¿no? Me gusta resaltar en este punto que estamos realizando una evaluación en doble sentido. No es solamente el candidato el cual está siendo evaluado para un determinado puesto, sino también es el candidato el cual está evaluando si esa posición y esa empresa es de su interés, ¿no? Habrá muchas personas que efectivamente estarán buscando reinsertarse en el mercado laboral, pero también habrán personas que actualmente tienen o gozan de una estabilidad que es muy valorado en el escenario actual y por lo tanto esa persona realmente estará
considerando si le conviene en cuanto a su desarrollo personal y profesional realizar este cambio, ¿no? Entonces, es importante mencionar qué diferencia esta empresa de otras del sector, ¿no? Y darle tranquilidad, estabilidad al candidato y también darle información que le permita tener una proyección a largo plazo, que es lo que más se valora a día de hoy. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ¿qué tal? Ahora yo les voy a compartir un poco estos cambios, ¿no? Estos retos que surgen a raíz de que la entrevista pase de ser una entrevista presencial, ¿no? A la que muchos podemos estar acostumbrados, a una entrevista virtual. Y el primer reto siempre va a ser la tecnología, porque es algo nuevo para muchos, conocer las plataformas, y muchas veces pueden fallar. Puede ser que se cae la plataforma, que falla la conexión a internet, ¿no? Que la comunicación no se pudo dar de manera óptima. Entonces, de parte de la persona que entrevista, la primera es siempre tener el contacto de la persona que tú tienes que entrevistar. Eso te va a permitir que, si por A o B no se pueden conectar a través de la plataforma que ya quedaron, ¿no? que iban a usar, puedes contactarlo por celular, puede haber otro tipo de comunicación y puedes buscarle una solución. Además, siempre hay que, como entrevistador, como persona que lleva el proceso, mantener mucho la calma, ¿no? Como la persona que es entrevistada también. Si algo hemos aprendido es que lo único constante son los cambios, entonces hay que estar abiertos y hay que ser flexibles para poder encontrar soluciones creativas. Ahora, por ejemplo, Zoom funciona de una manera muy buena, ¿no? Han mejorado mucho la plataforma, pero hace unos años, por ejemplo, era una plataforma que a veces uno se conectaba y no conectaba el audio, y tocaba ser creativo para ver cómo uno finalmente sí lograba la entrevista y la lograba de manera exitosa a pesar de, ¿no? Entonces había que buscar soluciones. A mí personalmente me pasó varias veces que no conectaba el audio, ya estaba la persona, yo podía verla, y tenía que entrevistarla. Entonces, ¿qué hacía? Llamaba, ponía en speaker y de esa manera podía de alguna manera verla a través de Zoom y escucharla por el audio. También hacerle saber al candidato que estas cosas pasan, que es normal y que no va a ser evaluado de manera, digamos, desfavorable por una falla de internet, ¿no? Tratar de darle calma. También sí es importante, como decía Nori, estar siempre preparados y conocer tu plataforma, porque eso también te va a facilitar digamos, disminuir la posibilidad de que estos problemas vayan surgiendo. Y como candidato, asegúrate de entrar a la plataforma antes, de saber cómo funciona, de ver que el link funciona. Entonces, de esa manera uno ya puede ir previendo, ¿no? Si por A o B surgen estos problemas, mantener la calma y buscar soluciones. Además, creo que por ahí habían puesto también una pregunta, de las mayores dificultades cuando entrevistamos a través de plataformas es que va a haber mayor distancia con este evaluado, lo que puede dificultar el rapport, ¿no? Que es esa conexión, esa facilidad de que el evaluado esté cómodo, ¿no? Se sienta tranquilo y pueda tener una entrevista de manera óptima. También disminuye la lectura del lenguaje no verbal. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Lo que tenemos que hacer es tratar de usar nuestras habilidades de comunicación, ¿no? A pesar de que estamos a través de una pantalla, ya no vamos a preguntarle al candidato, ¿te fue difícil llegar? Pero sí podemos preguntarle, por ejemplo, ¿te comunicaste sin problema? ¿No? ¿Te conectaste sin problema a la plataforma? O preguntarle plataformas alternativas que haya usado, si ya la conocía. Entonces, cambiar nuestro discurso, ¿no? Y tratar de generar igual esa conexión para lograr que el candidato, la persona que estamos entrevistando, se sienta cómodo. En realidad yo siempre digo que las entrevistas son como un arte, porque si bien tenemos un montón de objetivos que tenemos que medir y tenemos cierta estructura, también tenemos que llevarlo de una manera cómoda, como si fuese una conversación, y mostrarnos nosotros cómodos, de manera que eso va a facilitar que la persona que estamos entrevistando, que ya sabe de antemano que está siendo evaluado y por lo tanto va a estar nervioso, pueda relajarse. Y al relajarse nosotros vamos a poder tener mayor acceso a más información, ¿no? Va a tener mayor apertura a cortarnos cosas, vamos a poder conocerlo más como persona, más allá de, digamos, la información que nos está dando acerca de lo laboral y sus experiencias, también se va a dejar ver más como persona porque va a estar más calmado. Entonces, es importante eso, ¿no? Trabajar bastante las habilidades de comunicación,
tratar de generar un rapport a pesar de que estamos a través de una pantalla. Entonces es un reto mayor, pero no por eso imposible. Entonces la idea es esa, ¿no? Tratar de conectar con el entrevistado y saber también además que, como decía Enori, que no es una entrevista virtual común, sino que pueden surgir mil y un imprevistos, como el niño que se mete, la mascota que se cruza, estamos todos metidos, digamos, en casa con un montón de variables que la persona no puede controlar. Entonces, ser comprensivos y ser flexibles a eso, ¿no? Si bien la persona va a tratar de preparar su espacio lo mejor que pueda, igual pueden surgir cosas en el momento. Lu, ¿me ayudas con la siguiente diapositiva, por favor? Entonces, ¿cómo superar estos retos? Primero, ¿no? Como decía, tenemos que asegurarnos de tener suficiente conocimiento de la plataforma que vamos a usar. Tenemos que conocerla y tenemos que saber usarla para no estar, digamos, en el momento tratando de averiguar cómo pongo el audio, cómo quito el mute, cómo comparto una pantalla, ¿no? O cualquier otra funcionalidad que necesitemos darle en el momento. Escoger una plataforma, ¿no? Ya sea el Skype, el Zoom, Hangouts, hay Webex, hay tantas plataformas ahora, ¿no? Pero escoger finalmente una con la que ya sea que tu organización trabaje o tú te sientas finalmente cómodo. Si tu organización te determina que tienen que usar un tipo de plataforma, perfecto. Entonces, date el trabajo de entrar a la plataforma, ser curioso, ¿no? Tratar de ver cómo funciona y conocerla lo más que puedas para que justamente en el momento de tu entrevista no tengas ningún otro problema. Buscar un espacio cómodo y que tenga buena conexión para internet y evitar interrupciones. ¿Qué hacemos? Si sabemos que tenemos una entrevista, tratar de desconectar los celulares del Wi-Fi o otros aparatos que podamos tener conectados de manera que el router no se satura. Buscar un espacio dentro de todo donde podamos tener algo de privacidad para que no nos estemos distrayendo, ¿no? Y también, como decía Nuri, esto es muy importante, es el respeto que se le da a la persona que va a ser entrevistada, ¿no? Estamos respetando que está pasando por un proceso de selección y que le estamos dando su espacio y su momento para que esta persona pueda presentarse, pueda presentar quién es a nivel de experiencia laboral, sus competencias. Entonces, el respeto por ese espacio que es de él es muy importante. Y bueno, como ya había dicho, trabajar el rapport con el candidato, ¿no? Y esto es muy importante porque va a mejorar mucho la experiencia que tiene este candidato cuando está pasando por la entrevista. Es un candidato que necesita sentirse cómodo. Esa primera entrevista que a veces damos, o digamos todo el proceso de entrevistas, la persona se lleva una imagen de nuestra empresa. Entonces es muy importante que esa imagen siempre sea positiva, más allá de que si es contratado al final o no, esa imagen positiva va a decir mucho del tipo de empresa que somos y la cultura que tenemos. En Cornerstone, Sales Selection y bueno, en CPI también, nosotros cuidamos mucho la experiencia de nuestros candidatos porque entendemos además que cuando ellos pasan por un proceso de entrevistas, si la experiencia es buena, si se sienten cómodos, si son digamos, tratados bien, ¿no? Sienten que son evaluados de manera justa y además se mantiene una comunicación fluida, la motivación de este candidato se va a mantener y eso va a posibilitar que nuestros clientes, en el momento que lleguen a una negociación con este candidato que ellos han escogido, estén en una mejor posición para negociar. Además, que está comprobado que un candidato que entra con mayor motivación va a tener una curva de aprendizaje más acelerada y va a tener un menor porcentaje, probabilidad de tener rotación, ¿no? Entonces es muy importante trabajar la experiencia del candidato durante este proceso y si bien las plataformas virtuales nos alejan un poco de la persona, igual podemos lograrlo, ¿no? Porque podemos comunicarnos a través, bueno, de las entrevistas, luego podemos tener comunicaciones posteriores usando otras herramientas, los correos y llamando. Entonces, estar ahí un poco, hacerle seguimiento también a los candidatos, ¿no? Lu, ¿me ayudas con la siguiente? Bueno, las entrevistas virtuales, si bien tienen sus retos, también tienen un montón de cosas positivas y creo que es lo que nos toca hoy en día hacer, ¿no? Buscar un poco dentro de estos cambios, dentro de toda esta coyuntura que estamos viviendo todos, encontrar cuáles son las ventajas, finalmente, ¿no? ¿Cuál es la oportunidad y qué es lo que sí podemos hacer? Primero,
Las entrevistas virtuales nos van a permitir tener un alcance a mayor número de candidatos y a talento que se encuentra en otras regiones. Es decir, no voy a entrevistar solo a las personas que están en Lima y que pueden llegar a mi oficina para ser entrevistadas, sino voy a poder entrevistar a personas que están en la región, que por ahí están buscando regresar a Lima o mudarse a Lima, personas que se encuentran en alguna provincia, pero quieren venir a trabajar acá, en otros países, y mi pool de talento va a crecer significativamente. Entonces esa primera variable es muy importante. Voy a tener acceso a mayor número de candidatos y por lo tanto mi posibilidad de encontrar talento va a ser mayor. Además, facilita la disponibilidad. Es decir, el trasladarse obviamente a una oficina para ser entrevistado requiere de tiempo, requiere de recursos, y al manejar yo la entrevista de manera virtual, ya puedo darme una idea del candidato, puedo conocerlo, puedo evaluarlo de esta manera, ¿no? Y voy a poder hacer además, o sea, voy a poder tener entrevistas que sean seguidas, teniendo un manejo del tiempo mucho más óptimo, porque voy a poder hacernos entrevistas de 45 minutos donde yo las puedo programar seguidas automáticamente si así lo decido, ¿no? Y como las personas no se están trasladando hasta mi oficina, no va a haber este problema de que no llego a tiempo o el tráfico, ¿no? Que son problemas que a veces surgen, que igual tratamos de evitar, ¿no? Llegando antes, pero pueden surgir. Entonces nos facilita la disponibilidad. Y las personas que por ahí están entre reuniones, están trabajando y queremos jalarlos de otra empresa, nos va a facilitar también que entre sus reuniones puedan buscar un espacio y que el no tener que trasladarse les posibilite a ellos llegar a esta entrevista virtual. Además, también va a favorecer la objetividad durante la entrevista porque va a haber menores distracciones. Yo no tengo esa interacción donde el candidato llega a oficina, entra, y yo me puedo distraer por diferentes cualidades del candidato, desde, no sé, cómo vino, el zapato, o cualquier variable en realidad que a veces nos distrae, o un comentario que hizo, o la impresión que tuvo la recepcionista y que me la compartió después. Ese tipo de información ya no va a estar. Entonces, esas distracciones ya no van a estar, sino que la información va a ser más objetiva, porque yo voy a estar mucho más concentrada en el contenido de lo que me está diciendo durante la entrevista y no otras cosas. Además, también me va a permitir mejorar los tiempos en el proceso y en la contratación, favoreciendo una mayor motivación de los candidatos. Voy a poder de manera más rápida y ágil seguir con mi proceso de entrevistas, ¿no? Y la persona, si bien a veces, por ejemplo, evitamos que tenga 2 entrevistas el mismo día, para que no tenga que ir y volver 2 veces el mismo día a una oficina. Pero si se manejan de manera virtual, yo puedo entrevistar en la mañana a un candidato, y si el candidato me gustó, puedo programarle la entrevista para la tarde sin generarle ningún inconveniente, porque no va a tener que trasladarse, puede hacerlo de manera virtual, ¿no? Además, algo que sirve muchísimo, y acá sí hacemos uso de las tecnologías, es que podemos grabar nuestra entrevista. Y de esa manera, a veces, la memoria nos juega en contra, ¿no? Y no sabemos, no nos acordamos exactamente cómo fue, qué es lo que dijo, pero tenemos, digamos, un concepto. En el caso de hacer las entrevistas a través de plataformas, podemos grabarlas y de esta manera volver a la entrevista a algún punto específico, ¿no? O editar, digamos, cortar un pedazo de la entrevista donde el candidato da la información que nosotros creemos que es pertinente compartirle a la siguiente persona que va a entrevistar o a alguien más que va a estar involucrado en la toma de decisión. Entonces, de esta manera también podemos, ¿no? De alguna manera compartir lo que pasó en la entrevista con otros también. Podemos mejorar también la marca empleadora al estar al día con los avances de la tecnología, ¿no? Nosotros venimos usando tecnologías hace años, pero bueno, dada la coyuntura ahorita todos nos vemos obligados a usarla, y creo que dice bastante de una marca y de una empresa que tiene esa agilidad y esa facilidad de adaptarse a estos cambios, ¿no? Y de, digamos, de manera muy, muy rápida subirse como al carro y digitalizar todos sus procesos, ¿no? Que es un reto grande, pero que muchas lo están logrando y de manera muy exitosa. Y eso también dice mucho de la organización. Lu, ¿me ayudas con la siguiente diapositiva? Estas son algunas herramientas que podemos usar, ¿no? Existen ahora muchísimas plataformas, desde el Zoom,
podemos usar el WhatsApp for Business, el Google Duo, Skype, Google Hangouts, el WeChat, el Webex. En realidad son muchísimas las herramientas y aquí va a ser un poco encontrar con cuál decide la organización trabajar y con cuál se siente uno cómodo. También es importante tener alternativas, ¿no? Porque como yo les dije hace un rato, a veces la tecnología nos puede fallar y pasa. Entonces tenemos que tener alternativas que nos permitan de alguna manera encontrar soluciones creativas. Si el Zoom me falló y el Skype for Business me falló, entonces si tengo el número de este candidato, puedo hacer una videollamada por WhatsApp y no pasa nada, ¿no? Y puedo de alguna manera manejarlo y salir adelante y tener mi entrevista de manera exitosa. Entonces siempre es importante tener diferentes conocimientos de diferentes herramientas, las más que puedan, siempre va a ser mejor, cosa que también pueden comparar, pueden ver y pueden optar por una con la que se sienten cómodos finalmente, ¿no? En todo este proceso de digitalización, no es solo la entrevista la que se va a llevar, digamos, a una manera digital, sino que también existen otras herramientas que podemos usar dentro de nuestros procesos de reclutamiento que nos van a ayudar muchísimo a ser eficientes. Lu, ¿me ayudas con la siguiente diapositiva? Por ejemplo, las herramientas de ATS, ¿no? Que son los Applicant Tracking Systems, son estas plataformas que nos permiten tener una visibilidad muy clara del flujo de candidatos que van pasando por cada proceso. En este sentido, nos ayudan mucho a ver qué candidatos pasan las diferentes fases, quiénes se quedan, por qué se quedan, en qué etapas se quedan más candidatos, quiénes han logrado más entrevistas, en qué porcentaje son sus entrevistas exitosas o no, digamos. Puedes tener de una manera visible también, si tienes a varias personas implicadas en este proceso, saber dónde se atracan, ¿no? ¿Cuál es esa entrevista que, digamos, es donde mayor cantidad de candidatos se caen? Y eso te permite también tomar decisiones y tomar ¿no? estrategias, ver qué está pasando, por qué se están cayendo, no sé, por ahí que cuando llegan al jefe directo, se caen muchos candidatos y candidatos potentes que tal vez ya pasaron por la consultora, que ya pasaron por recursos humanos, y identificar ese tipo de información también nos va a permitir tomar medidas. Por ejemplo, una de las estrategias que nosotros manejamos en CL Selection y Cornerstone es este taller de entrevistas por competencias, que ahora también lo estamos dando de manera virtual, lo damos a todo el equipo que va a estar implicado en el proceso de evaluación. Eso nos permite afinar y saber que todos estamos, digamos, en la misma página, que todos vamos a estar evaluando de la misma manera las mismas competencias que todos hemos acordado que estamos buscando, ¿no? De esa manera, digamos, la subjetividad se reduce y podemos todos tratar de ser más objetivos y finalmente encontrar a la persona que va a ser idónea para el puesto. Lula, siguiente. Y bueno, también ahora, ¿no? Que todo se maneja de manera digital, existen muchos portales donde podemos publicar. Si bien nuestra metodología es básicamente headhunting, también a veces nos podemos apoyar de diferentes portales para publicar y para tener un flujo mayor de candidatos. Ahora sí, vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Tenemos abajo el box y ya varias personas han puesto sus preguntas. Los que los hayan puesto por el chat, si pueden poner sus preguntas en la parte de abajo donde dice Q&A, nos ayudaría mucho para poder tener un mejor orden y visibilidad. Si no, igual las vamos buscando y vamos contestando. A ver, la primera pregunta dice, ¿cómo hacen las headhunters en una entrevista virtual considerando que es otro feeling y hay otros distractores? Si el entrevistado recibe una perspectiva diferente del candidato y justo es el profesional con mucho potencial para el puesto, ¿realizan otro filtro? ¿Qué hacer en esos casos para no perder a un profesional con alto potencial? Creo que Nori puede responder a esa pregunta. Sí, como mencionábamos en la presentación, es muy importante preparar, ¿no? la entrevista según el perfil que estamos evaluando, ¿no? Y ya habiendo examinado previamente el CV de la persona, concretamente nosotros como Executive Search ya hemos realizado un filtro previo y hacemos un análisis minucioso del CV para
que no se nos puedan escapar, ¿no? Preguntas que nos puedan dar mayor información sobre los logros de la persona, ¿no? Pero efectivamente, no, como comentábamos en la presentación, la entrevista es una de las herramientas de evaluación, ¿no? También existen otras herramientas que nos ayudan a ver el potencial de la persona, distintas pruebas psicolaborales, distintos casos que la persona pueda resolver habiendo compartido con la persona una problemática y ver cuál sería su estrategia de ir, ¿no? Realizando una entrevista por competencias, aplicando estas pruebas, y de hecho nos gusta apoyar, ¿no? a las empresas a la hora de ver justamente el potencial de las personas, entregando un informe bastante completo, ¿no? Que no solamente implica una ficha del candidato en cuanto a experiencia y conocimiento, sino también comentarios relevantes de la entrevista, los resultados que ha tenido la persona en estas pruebas, ¿no? Alguna reacción interesante que haya tenido a la hora de resolver un determinado caso, ¿no? Incluso hemos podido realizar también dinámicas grupales vía online, ¿no? Entonces, realmente sí es verdad que, como comentaba Mariana, puede haber un tema de feeling que pueda ser un poco más distante por ser a través de una pantalla. Realmente, al realizar una evaluación tan completa, 360, es difícil que vayamos a perder un potencial candidato, ¿no? Es decir, en este sentido vamos a tener siempre una comunicación fluida también con el cliente, es decir, con la empresa, con el área de recursos humanos, con los clientes internos, para ir intercambiando opiniones. Gracias, Eneri. Nos preguntan acá, ¿por qué en algunas ocasiones manejan a la empresa contratante como confidencial? Bueno, en realidad eso es a solicitud de la empresa, ¿no? Muchas empresas prefieren mantener sus procesos de manera confidencial hasta cierto punto determinado del proceso y luego ya darse a conocer. Otras no, otras por el contrario prefieren que se diga desde el inicio y más bien que sea la presentación de la marca empleadora, ¿no? Y que se sepa para quiénes están postulando, que a veces motiva mucho también a los candidatos. Pero va a depender básicamente de la empresa que tengamos como cliente. De ahí preguntan también, ¿cómo generar la empatía o feeling que se daba en la entrevista presencial en una etapa final a través de las entrevistas por medio virtual? Sí, bueno, como estaba de hecho Mariana, ¿no? Es realizar este report a la hora de encontrar aspectos en común, ¿no? Con la persona que estamos conversando, ¿no? Es decir, es muy importante generar este entorno adecuado, iniciando la conversación, preguntándole cómo está, ¿no? Realmente cómo está viviendo la coyuntura, cómo está viviendo el realizar home office, qué dificultades tiene actualmente, ¿no? Entonces, de esta manera se rompe el hielo y se genera ya un estilo de conversación mucho más fluido, ¿no? Entonces, este aspecto es importante a la hora de generar este feeling, ¿no? Que se pueda realizar incluso vía virtual. Sí, creo que ese punto también es muy importante, ¿no? Saber que todos estamos ahorita pasando por lo mismo, entonces es un punto de encuentro, ¿no? Y que podemos usar también uno para mencionar como que el elefante del cuarto, un poco así, porque es algo que igual está ahí, ¿no? Y que nos va a facilitar también un poco generar empatía y conectar con este entrevistado. Preguntan también qué otras herramientas, además de Zoom, recomendamos para entrevistar y realizar reuniones comerciales. Bueno, como ya mencioné, hay un montón de herramientas. Además del Zoom, está el Hangouts, está el Google Meetings, está el Webex. En realidad hay un montón y va a depender de con cuál te puedas sentir cómodo. Está el Skype for Business. Hay un montón, en realidad, es ponerse, ¿no? A ver con cuál finalmente uno se siente cómodo, creo, porque a veces a algunos nos gustan más unas herramientas que otras, ¿no? Yo personalmente me siento muy cómoda con Zoom, tal vez porque lo vengo usando años, pero en general hay muchas opciones y creo que probablemente irán saliendo además más, ¿no? Dada la coyuntura. Preguntan también, ¿hasta qué punto es conveniente llevar una entrevista a un escenario de conversatorio?
En mi caso lo suelo hacer así para que el entrevistado se muestre tal cual es y cómo conocer, y así conocerlo mejor. Sí, efectivamente es bueno que no utilizar un patrón, ¿no? Ya que si la persona que está entrevistando se basa en una serie de preguntas concretas que he establecido previamente, podrías mostrarte muy cortante, ¿no? Con la persona e interrumpir una idea que pueda surgir en plena conversación. Entonces, mi recomendación es efectivamente llevarlo de una manera bastante natural, también para que la persona se sienta cómoda, pero también teniendo en cuenta el factor tiempo, como lo hemos mencionado, ¿no? En caso la entrevista esté ya tocando temas secundarios, realizar preguntas que puedan reencaminar la conversación hacia el flujo que queremos ir, ¿no? Hacia el objetivo o aquellas respuestas, aquella información que queremos obtener respecto a su experiencia y competencias. Tal cual, ¿no? Tener objetivos claros, pero y en base a ellos ir como encaminando esta conversación, pero sí mantenerlo como una conversación. Yo creo que es una de las mejores estrategias en realidad, si no va a parecer un interrogatorio, ¿no? Y se pone más nervioso el entrevistado. Cintia Ayala nos pone: ante todo, buenos días y gracias por esta oportunidad. Mi pregunta es, ¿qué pasa si la persona se encuentra en provincia y solo tiene acceso al teléfono celular para hacer la entrevista? ¿Es recomendable hacer igual la entrevista sin ver al candidato o qué nos podríamos arriesgar en ese sentido? Bueno, sí, hay bastante, el aspecto de comunicación corporal es bastante importante, ¿no? Pero es verdad que en caso no sea la única vía, puede ser una de las etapas de evaluación, ¿no? Entonces, si en este preciso momento no tenemos la oportunidad de ver al candidato, se puede ir avanzando efectivamente con una entrevista vía telefónica e ir incorporando otras herramientas de evaluación en el camino. Quizás con el tiempo se pueda dar efectivamente la oportunidad de coordinar ya una entrevista que implique una videollamada o una entrevista presencial, pero si no es el caso, efectivamente puede ser utilizada como una herramienta adicional, ¿no?, de evaluación. Ya. Luego Cintia Osorio nos pregunta, en promedio, ¿cuánto demora un proceso de selección normal? Claro, mira, nosotros, por ejemplo, como Executive Search, a la hora de realizar apoyo, ¿no?, a distintas empresas, manejamos un determinado calendario, el cual ha visto algunos cambios por la coyuntura actual, ¿no? Normalmente el promedio es un mes, calendario, pero es verdad que por la coyuntura actual las respuestas pueden tardar un poco más o ser un poco más lentas debido a todas las coordinaciones que involucra el trabajo virtual, ¿no?, el home office. Entonces, este mes puede extenderse un poco más, quizás al mes y medio, pero para eso es muy importante realizar seguimiento, ¿no? Seguimiento a las distintas personas, como hemos comentado en la presentación, que están involucradas en el proceso de selección, ¿no? Quizás a la hora de realizar un proceso más eficiente, poder programar entrevistas conjuntas, así el área de recursos humanos puede estar apoyando al área interna para entrevistar de manera conjunta y así puedan compartir comentarios de manera más rápida y poder ir avanzando con mayor, en menor tiempo, ¿no? Nos pregunta también cuándo vamos a dar la capacitación en entrevistas por competencias. En realidad, esta capacitación forma parte de todos nuestros procesos de búsquedas, de hunting, pero también lo podemos dar por separado, ¿no? Yo voy a dejar ahí voy a pasarle a la persona la información para que pueda contactarnos, porque de hecho sí es un taller que también nosotros dictamos, ¿no?, para algunas empresas. Otra pregunta dice, buenos días, entiendo que la plataforma permite la grabación, pero ¿está permitido hacerlo? Creo que debería darse con previo consentimiento, aun cuando sea de uso privado. Así es. Cuando se graba una entrevista, siempre tiene que ser con un consentimiento de la persona a la que se va a grabar. No es que simplemente ponemos grabar ¿no? y podemos grabar a quien sea, no. Así no funciona. Siempre cuando hacemos cualquier procedimiento en nuestros procesos de búsqueda, tenemos muchísimo cuidado con el
este tipo de detalles y con las leyes de protección de datos y la información que compartimos, ¿no? Porque se maneja mucha información en procesos de hunting, entonces siempre tenemos muchísimo cuidado de no entrar en ningún aspecto ¿no? legal. Nos preguntan, ¿una entrevista exitosa cuánto tiempo puede durar? ¿30 minutos o 1 hora? Esto realmente es bastante, depende mucho de cada posición, depende mucho también del estilo de cada persona a la hora de entrevistar, ¿no? Muchas veces cuando hemos estado realizando seguimiento a los candidatos en el proceso de selección, me han comentado, ¿no? Mi entrevista duró menos de 1 hora, por lo tanto, entiendo que no me ha ido muy bien. Esto no es así, ¿no? Es decir, depende mucho del estilo de cada uno, por eso es muy importante saber preparar la respuesta, ¿no? Saber prepararte para la entrevista, siempre enfocando bien la respuesta, siendo bastante precisos, ¿no? Enfocar bien qué escenario te tocó resolver, ¿no? Cuál fue tu estrategia y los resultados obtenidos, ¿no? Es decir, ser bastante preciso en tu rol a la hora de ejecutar un plan de acción, pero no hay un determinado tiempo que te pueda decir si la entrevista fue efectivamente exitosa o no, ¿no? Es decir, nosotros normalmente, y dependiendo también de la posición y de los requerimientos que nos haya solicitado la empresa, puede tardar más o menos, normalmente tiene una duración de unos 45 minutos, pero esto es algo referencial, ¿no? Dependerá de cada posición y de cada estilo. También nos preguntan, ¿cuáles son los 3 consejos clave que recomendaríamos para un candidato que va a pasar por una entrevista virtual? Sí, tenemos que resumirlos, bueno, en 3. En primer lugar, la persona debe de considerar que tiene que tomar la misma seriedad a una entrevista virtual como si fuese una entrevista presencial. Eso es fundamental, ¿no? En este sentido, tiene que prepararse bien a la hora de conocer el perfil que le hayan enviado sobre la posición, prepararse sobre la empresa, ¿no? Buscar información, ya que esto siempre refleja interés, ¿no? Por parte del candidato y fomenta su perfil. Por último, también conocer sobre la persona que lo estará entrevistando, ¿no? Es importante justamente también crear esta empatía, no solamente por parte de la persona que está realizando la entrevista, ¿no? El entrevistador, sino también el candidato, averiguar un poco quién lo está entrevistando, averiguar por LinkedIn qué ha realizado previamente, para encontrar aspectos en común, ¿no? También puedan hacer llevar una conversación más fluida. Hay un montón de preguntas, voy a pasar a la siguiente. Dice, ¿cómo sugerimos que podemos ayudar a los entrevistadores a enfrentar mejor este nuevo escenario de entrevistas remotas? Bueno, en realidad, primero que nada, saber qué es lo que están entrevistando, o sea, para qué perfil estás entrevistando, conocer bien tu perfil, conocer bien cuáles son tus objetivos de la entrevista, qué es lo que necesitas evaluar, y en cuanto a la parte remota, familiarizarte mucho con la herramienta. Si tú vas a ser el entrevistador, entra antes, úsala, genera un meeting de prueba, de manera que la persona que está entrevistando también se sienta lo suficientemente cómoda para poder dar esa calma a la persona que va a ser evaluada, ¿no? Que ya viene de por sí un poco más ansioso. Entonces, es importante eso, ¿no? Tratar de mantener la calma, de tener en control las variables que se puedan y un poco, ¿no? Tratar de mitigar las variables que puedan interrumpir la entrevista, ¿no? Cuidar el ambiente, cuidar las personas que están alrededor, o las, no sé, diferentes variables que tenemos en casa, los hijos, la mascota, cualquier cosa que pueda surgir. Nos preguntan también si en estos tiempos es oportuno que la entrevista virtual reemplace la entrevista presencial y contratemos personal sin haberlo visto en persona. En realidad, bueno, sí, perdón. Yo personalmente sí he llevado procesos que se han manejado completamente remotos, donde se tomó la decisión habiendo conocido a la persona únicamente de manera virtual y fueron muy exitosos. Entonces yo creo que es un momento en el que tenemos que adaptarnos, ¿no?
que probablemente conforme vayamos usando estas plataformas y nos vayamos acostumbrando a entrevistar a través de ellas, vamos a entender que pueden ser igualmente exitosas nuestras entrevistas a través de una plataforma o presenciales, ¿no? Y que en realidad lo que no podemos hacer es parar, o sea, tenemos que adaptarnos y seguir. Es importante eso, ¿no? Y creo que es un mindset que se ha tomado mucho del lado de nuestra organización, que a pesar de que hay muchos cambios, nosotros seguimos y hemos seguido operando, seguimos con nuestros procesos y sí nos estamos adaptando, ¿no? Hemos diseñado nuevos programas, por ejemplo, específicos para esta situación de acompañamiento en crisis para los empleados de diferentes empresas. Ahora nuestro equipo de Career Partners también ayuda con las capacitaciones en cuanto a gestión y coaching, pero digamos enfocado a lo digital, cómo enseñarle a los líderes a gestionar a su equipo, pero desde lo digital. Y creo que es más bien una oportunidad para todos adaptarnos, ¿no? Dar un paso adelante y seguir, digamos, con todos estos nuevos avances que ya estaban y que probablemente muchos todavía no se habían sumado. Es momento también de todos un poco ya digitalizarnos, que es lo que va a tocar de ahora en adelante, y entender que no vamos a parar nuestras operaciones, que no vamos a dejar de producir, no vamos a dejar de contratar y de sacar adelante los negocios, ¿no? Que los objetivos son claros y que a eso apuntamos. Acá nos preguntan nuevamente sobre la privacidad del candidato y si se le dice que está siendo grabado. Ya contestamos que sí. ¿Qué estrategias recomendamos usar mientras estamos haciendo una entrevista virtual desde el entrevistador? Sí, bueno, a la hora de esta evaluación de potencial, ¿no? Como está comentando esta persona, como ya hemos mencionado, es muy importante preparar la entrevista, ¿no? Habiéndose ya alineado con el área interna, saber por qué se está buscando, ¿no? Efectivamente, qué proyectos se están realizando o se van a ejecutar en el área para ver efectivamente qué competencias son las idóneas, ¿no? para esta posición. Entonces, en este sentido, nosotros también brindamos mucho apoyo, ¿no? A la hora de efectivamente analizar cuáles son las preguntas estratégicas a la hora de evaluar determinadas competencias, ¿no? Y esto también muchas veces lo apoyamos, como lo mencionaba, con algunas pruebas por competencias que facilitamos a las empresas, como puede ser Harrison, Hogan, entre otras, ¿no? Entonces, es muy importante hacer una doble validación respecto al perfil, ¿no? Entonces, aquellos aspectos que quizás hayan podido salir bajos en una determinada prueba se pueden corroborar efectivamente en una entrevista presencial, y esto y mantener al tanto, ¿no? a todas las personas involucradas sobre los resultados que ha podido obtener esta persona, ¿no? Para poder efectivamente mirar de manera minuciosa aquellos aspectos que quizás nos han podido causar cierto ruido, ¿no? en alguna determinada prueba. Nos comentan acá, mucho tirar la comunicación no verbal para identificar mejores insights sobre el candidato. En una entrevista virtual, ¿cómo reemplazan ello, no? ¿En qué otras características de comportamiento prestan atención los reclutadores sobre los candidatos? Bueno, es muy importante abordarlo de distintos enfoques, ¿no? Es decir, muchas veces durante la entrevista abordamos distintos tipos de escenarios que ha podido vivir la persona para efectivamente saber y conocer, ¿no? Reacciones, comportamientos de la persona, ¿no? Es decir, sí es verdad que nos estamos perdiendo cierta comunicación corporal, pero la información que podemos tener y haciendo mayor énfasis con determinadas preguntas nos podrán dar la información que estamos solicitando, ¿no? Entonces, en este sentido, el hecho de realizar la entrevista a través de una pantalla no debe ser un limitante, ¿no? Y como bien comentabas, Mariana, es muy importante el hecho de adaptarnos a esta nueva situación, ¿no? Estamos
nosotros seguimos trabajando, incluso se están abriendo procesos de selección en el camino, ¿no? En esta etapa, sin saber hasta cuándo durará. Entonces, efectivamente vemos esa predisposición por parte de las empresas de seguir trabajando y de efectivamente incorporar personas ofreciendo una proyección a largo plazo, ¿no? Entonces, hay que seguirse adaptando y seguir trabajando en valorar, en ver perfiles desde esta modalidad. Tenemos acá varias preguntas sobre la coyuntura actual. Voy a responder estas dos y creo que de ahí ya vamos también cerrando. Hay un montón de preguntas. Lu, no sé si hay alguna posibilidad de responder después las preguntas, tipearlas y poder mandar las respuestas, porque son un montón. La primera es, ¿los procesos de contratación se han detenido completamente por la coyuntura actual? En realidad no. Hay muchos procesos que siguen funcionando, si bien hay empresas que han puesto procesos en stand-by y otras que han cancelado, ¿no? Porque hay mucha incertidumbre sobre lo que va a pasar. Sí hay procesos que siguen funcionando y hay procesos nuevos que van entrando. Entonces, en realidad, también para las personas no se desmotiven, ¿no? Esto tiene que seguir avanzando. Poco a poco se va a ir reactivando toda la economía y es importante que todos nos sumemos a la ola y que tengamos esa mentalidad, que sepamos que esto es, digamos, un momento, pero que podemos pasarlo sin ningún problema, ¿no? Y es importante que las empresas sigamos con esa mentalidad y sigamos operando y sigamos mirando hacia el futuro de manera optimista, ¿no? Realista, pero optimista. Y la otra decía, ¿cómo estamos aplicando las pruebas para competencias, ¿no? Las evaluaciones psicolaborales, dada la coyuntura? En realidad, aplicamos las pruebas de manera online. Tenemos diferentes plataformas con las que podemos evaluar de manera online, así que eso no nos ha generado ningún problema. En el caso de nosotros, en realidad, ya venimos usando entrevistas virtuales y evaluaciones virtuales desde hace muchos años, entonces no ha sido un problema adaptarnos. Así que tenemos eso, digamos, a nuestro favor y más bien queríamos abrir este espacio para poder compartir con ustedes un poco estas prácticas, ¿no? Y que todos tengamos esa visión de que los procesos pueden continuar, que las entrevistas virtuales pueden ser igual de exitosas que una entrevista presencial y simplemente es aprender a usar este tipo de plataformas y a usar esta situación como una oportunidad, ¿no? Así como mencioné antes, que ahora nosotros también estamos desarrollando nuevos programas justamente para esta coyuntura, ¿no? Nos abre oportunidad a ver nuevas formas de hacer las cosas, que van a tener también, bueno, ¿no? Sus retos y que vamos a tener que aprender a cómo superarlos, pero tienen también muchísimas ventajas. Así que, nada, a eso estamos apuntando de manera muy optimista. Lu, no sé si, creo que no me respondiste si podemos responder después de manera escrita todas las preguntas, porque tenemos casi 50 por responder todavía. Sí, correcto. Una vez terminado el webinar, vamos a proceder a responder tus preguntas por chat, para que no quede ninguna sin responder. Perfecto, ya. Entonces, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. ¿No? Estamos en realidad aquí, seguimos operando, seguimos trabajando y seguimos, como dice Nori, sacando adelante nuestros procesos, sumándonos a la ola de la digitalización y, bueno, esperamos que les haya servido mucho la información. Pueden contactarnos también a través de nuestra web, a través de nuestro mail de contacto, para cualquiera de las marcas, que es siempre en el nombre de la marca, ya sea CL Selection, Cornerstone o Career Partners, contacto @ cornerstone.com.p o contacto @ CL Selection o contacto @ Career Partners, ¿no? Pero somos un mismo grupo, así que cualquier duda que ustedes nos hagan llegar a través de cualquiera de nuestros mails de contacto, nosotros vamos a poder derivarlos con la marca, la unidad de negocio que trabaja, digamos, dichos proyectos, ¿no? Sí, muchísimas gracias a todos los participantes, gracias por su atención. Igual siempre los invitamos a que puedan seguirnos por redes sociales, cualquier sugerencia siempre la tendremos en consideración para próximas presentaciones, así que siempre los invitamos a que estén atentos a lo que vayamos publicando y que nos sigan por esos medios para estar en contacto en el futuro, ¿no? Así es.
Y había muchas preguntas también de personas que están postulando a procesos. Para ellas, la próxima semana va a haber un webinar nuevo que está más bien dirigida para las personas, ¿no?, que están buscando recolocarse, moverse en el mercado laboral. Así que estén atentos porque creo que les va a ser de muchísima ayuda. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias.